En esta semana el rey Felipe VI está recibiendo a los representantes de los partidos políticos con presencia en las Cortes Generales, tal y como recoge la Constitución, haciendo una ronda de consultas para proponer candidato a la investidura como presidente del Gobierno. Ha empezado recibiendo a canarios, asturianos, vascos, gallegos, valencianos, navarros, no sé si me dejo a alguien en el tintero. No hay nadie que represente el espacio político de Andalucía, sí que hay 61 andaluces y andaluzas en las diferentes opciones políticas en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. ¿Queréis hacer algún comentario? Yo no me podía resistir a hacer este comentario, como vosotros imagináis, pero no sé si queréis hacer vosotros algún comentario en este sentido. No pretendo hablar de sujetos electorales, pero sí de espacios políticos, al menos, puesto que en otros territorios del Estado hay fuerzas políticas, en otros territorios del Estado que son espacios políticos. En el País Vasco hay varios sujetos políticos, en Cataluña, a ver, los haylos, hasta en Valencia van a ser nacionalidad histórica, sin haber pasado por un referéndum ni por un 28 de febrero. Yo no recuerdo una legislatura con menos presencia de Andalucía, no de andaluces, pero sí de Andalucía en un arranque de legislatura como este, ¿no? Y yo iría un poquito más allá. No solo no hay una presencia visible de Andalucía en el Congreso de los Diputados, sino que hay una falta de liderazgo en Andalucía tremendo, y la única líder que tenemos en Andalucía no habla de Andalucía, habla de España. Habla de la unidad de España, efectivamente. Fijaos en la paradoja, ¿no? En el momento en el que menos se habla, menos voz tiene Andalucía, la única voz que existe en Andalucía está hablando de España. A mí eso me parece preocupante, serio, como para hacérselo mirar, ¿no? A mí me pasa un poco lo que a Pepe, ¿no? El hecho de Andalucía está invisible y aplastada absolutamente. Es decir, que nadie levanta la voz. A nadie le extraña que no se hable de Andalucía, nada más que algunos, ¿no? Y aparte, en mi caso, ¿no? Incluso tengo el corazón más partido todavía, porque a lo mejor, rectificarme si me equivoco, pero hoy viniendo en el tren me comentaban que las mareas gallegas tampoco van a tener grupo parlamentario, ¿no? Con lo cual, yo que fui militante del BNG, pienso en Beiras y a mí se me caen los palos de sombrajo, vamos. Yo no entiendo una oportunidad histórica que tenía Galicia de tener voz y que la pierda de esa manera. Yo tengo los sentimientos hoy, los tengo... Sí, pero al menos van a ser recibidos por el jefe del Estado. Claro, como no tendrán grupo en el Congreso, pero como son una fuerza política presente en el Congreso, los va a recibir. En Andalucía ni es lo que tú has comentado, ¿no? En Andalucía ni siquiera... pero que tampoco nadie lo ha echado en falta, a lo mejor los cuatro que seguimos apostando por una fuerza o algún movimiento andaluz que dé presencia, ¿no? Que hemos querido que tenga presencia, ¿no? Andalucía siempre ha funcionado un poco, bueno, siempre. Recientemente, en la historia contemporánea, ha actuado por reacción muchas veces. Sí. Entonces, yo no sé si es que estamos esperando reaccionar, esperando el momento para reaccionar. Lo cierto es que ahora no tenemos voz. Así es. Eso es la constatación de un hecho. Solo tenemos las tablas del Teatro Falla para decir alguna de estas cosas en ese escenario maravilloso del Carnaval de Cádiz, ¿eh? Aprovecho para recomendarle a los espectadores, si les gusta las cuestiones del Carnaval de Cádiz, que no se pierdan la comparsa de Jesús Bienvenido, La Comunidad se llama este año, y que escuchen algunas de las letras que él canta. Juan, no sé si tú querías decir... Yo sí quería decir una cosa, porque es que yo, aprovechando que estáis la gente de Canal Sur, yo me hincho, incluso la presidenta ha nombrado a Andalucía como región. Y no sé cuánta gente de Canal Sur habla de la región. Los profesionales de Canal Sur están fuera de toda duda o sospecha, yo lo digo porque los conozco y trabajo con ellos. No, pero digo que hay muchísima gente, y hasta la presidenta la escucha. Yo he escuchado diputados de Podemos hablar de región, sí. Y lo primero que tienen que hacer es irse al artículo 1.1 del Estatuto de Andalucía. Por lo menos, quien tiene ciertas responsabilidades debería conocer el Estatuto de Andalucía, que dice que Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución reconoce, a toda nacionalidad. Es decir, que Andalucía es una nacionalidad, en igualdad de condiciones con vascos, gallegos y catalanes. Y nosotros no tenemos una asamblea, como ha dicho José Luis Serrano, regional. Nosotros tenemos un Parlamento de Andalucía.
Entonces creo que estas cosas tenemos que empezar a ponerlas encima de la mesa. Y Podemos ha sacado un magnífico resultado en todas las comunidades autónomas donde los partidos nacionalistas o regionalistas tienen representación en el Parlamento regional o en la Asamblea Regional. En Andalucía, que ahora mismo no tenemos, ha obtenido un buen resultado, pero un resultado escaso. De hecho, Andalucía es la que ha hecho posible que Podemos no surpase al PSOE. Si aquí hubiera habido un resultado parecido al de esas comunidades autónomas que tienen partidos regionalistas, pues seguramente Podemos hubiera, y las confluencias hubiera sorpasado. Sí, en la campaña electoral creo recordar que también hubo, con respecto al el origen de la autonomía andaluza, hubo también equivocaciones o errores, incluso por filas de Podemos. Pero yo creo que una oportunidad maravillosa. pero no fue mucha desinformación quizás, probablemente de muchos andaluces que desconocen exactamente el origen de nuestra autonomía, y también mucha gente de Despeñaperros para arriba también la desconocen. Pero fíjate, Chus, la tragedia de que después de 30 años de autonomía y de autogobierno y de comunidades autónomas, tú plantees que muchos andaluces desconocen el origen de la autonomía. Eso es una tragedia, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es verdad lo que ella dice. Es verdad, pero que es una tragedia, ¿no? Lo que has comentado, que crees que en esta legislatura hay menos Andalucía que en otras. Yo creo que en la anterior tampoco hubo mucha Andalucía. No, digamos que de alguna manera, cuando más representado o más directamente se hablaba de Andalucía era cuando estaba el andalucismo en el Congreso de los Diputados. En el momento en que dejó de pasar por ahí, era más Felipe complicado. González, y teníamos a Alfonso Guerra, y teníamos ministros, teníamos presencia. Fíjate que incluso ahora mismo a nivel político en teoría tenemos, porque hay muchos, como ha dicho Pilar, muchos diputados tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y del resto de fuerza de Podemos y de Ciudadanos. Claro, incluso Izquierda Unida, Alberto Garzón Garzón también, es verdad. Lo que sí que es cierto es que no tenemos ese liderazgo concreto que se identifique con Andalucía. Eso no existe, pero hace ya años de eso, creo yo, ¿no? Es una cosa muy reciente. Incluso en las legislaturas de mayorías del PP hemos tenido a Javier Arenas, de presidente, con un protagonismo importante. Yo no estoy hablando ya solo como diputados o como el PSOE, como expresión de cierto regionalismo andaluz y tal. Es que incluso el PP ha desmantelado su presencia en el Congreso de los Diputados y en los gobiernos. Porque es que, ¿qué liderazgo tiene el PP en Andalucía? Ninguno. Hay líderes del PP, porque a Javier Arenas le podíamos criticar todo lo que quisiéramos. Sí, pero ejercía liderazgo. Pero tenía un liderazgo en Andalucía y trasladaba ese liderazgo a ciertos ámbitos de España, ¿no? Sí, pero ahora mismo... realmente que los diputados, ¿no?, que ahora mismo tenemos, ¿no?, que son andaluces y de varios partidos y tal, ¿vosotros pensáis realmente que esa gente va a llevar la voz de Andalucía o las preocupaciones de Andalucía o estar en contacto con Andalucía? Deberían. Como hasta ahora no lo han hecho, a mí me suena raro. Porque acaban de empezar, pero ya se les vamos a dar un tiempo. Yo creo que podríamos estar en el inicio de la reacción que tú comentabas antes. Porque ahora mismo que se está viendo, lo que tú nos planteabas, que todo el mundo va a hablar con el rey, y la comunidad autónoma, nacionalidad histórica, con parlamento del 151, por tanto con patrimonio constitucional andaluz, es la única comunidad que no va a hablar con el rey. Yo creo que ante eso puede haber una reacción de los andaluces de decir, oye, ¿y esto qué pasa? Y yo creo que aquí tiene una clave muy importante Podemos, porque Podemos no se puede hartar de hablar de país plurinacional, pero luego asimilar Andalucía a una región. Entonces, eso no lo puede ser Podemos. Podemos se ha equivocado. Podemos se ha equivocado en la organización. La gestación de Podemos en Andalucía ha sido un desastre. Y se ha equivocado. Y aunque solo sea por interés egoísta, nadie puede plantearse seriamente, ningún partido puede plantearse seriamente gobernar en España sin ganar en Andalucía, o por lo menos quedar segundo. Pero si no se puede, no y se eso puede. Alguien debería decírselo a Pablo Iglesias y tenerlo en cuenta, porque en Andalucía lo han hecho muy mal, teniendo mucha oportunidad como tenían. Entonces, aquí es verdad que jugaban en un terreno hostil porque el PSOE lo copa todo. Sí. Pero aquí también ellos lo han hecho mal, ¿eh?
Pero yo creo precisamente porque el terreno de Andalucía, el PSOE tiene mucha preponderancia, había que haber hilado lo más fino posible para precisamente sortear eso. Y yo creo en cualquier caso que a pesar de que por parte del PSOE de Andalucía se es muy hábil y siempre presenta los resultados electorales como una victoria, yo quiero dar un dato. Por primera vez en Andalucía, la suma de Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos tiene 5 puntos más que el PSOE. Eso no se había producido nunca en Andalucía. Es decir, que ahora mismo la suma de 3 fuerzas políticas, que han sido una nueva y otra de oposición, nunca llegaban ni de lejos al PSOE ni al PP. Ahora, con ese resultado electoral último, resulta que el PSOE pierde 3,90 puntos y lo pierde en favor de Podemos, en favor del PP, con relación a la autonómica estoy hablando, y en relación a Ciudadanos, es decir, que la posición pepera de la presidenta de la unidad de España sin más, al final no le ha dado votos y le ha llevado votos a las 3 fuerzas políticas con las que competía. Entonces yo creo que se ha producido también otro efecto, que es que los andaluces vamos con efecto retardado, la reacción. Ahora se ha demostrado que en muchas comunidades autónomas la primera fuerza política es Podemos y el PSOE ya es la tercera o la cuarta. Eso es un cambio cualitativo. Sí, pero quizás, Juan, yo veo una diferencia en los territorios en donde se ha presentado Podemos. Han intentado ir de la mano de mareas, de movimientos, y quizás aquí en Andalucía ese tipo de colectivo social no ha surgido como en esas otras comunidades. Sí, hubo mucho interés tampoco. Igual eso deberíamos mirárnoslo también por dentro, qué es lo que está pasando aquí en Andalucía, para que no existan esos movimientos de la sociedad que sean tan activos o que sean tan públicos o que quieran involucrarse en política y como está pasando en otras partes de España. Aquí no está pasando. Ten en cuenta otro factor, que eso es un fenómeno muy urbano. Y Andalucía el peso rural todavía es muy alto. Eso es propio de Madrid, las grandes capitales, de Barcelona, pero es muy urbano. Pero hay que leer con lupa los resultados andaluces. Yo le he pegado un repaso y hay cuestiones muy importantes. Por supuesto, en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, la suma de Podemos y Ciudadanos supera al PSOE. Eso es una cuestión... ya no ¿En Andalucía? En Andalucía. Sí, la suma de Podemos e Izquierda Unida, no, Izquierda Unida nada más, supera al PSOE. Y en todos los pueblos rurales sube Podemos y baja el PSOE. Y además un elemento que es novedoso, que es que con relación a la autonómica, Podemos en las grandes ciudades sube menos que en el campo. Es decir, Podemos sube el 2,02% en Andalucía. En las grandes ciudades andaluzas, excepto en Sevilla, que sube más del 2%, sube menos del 2%. Y sin embargo, en la mayoría de los pueblos rurales de Andalucía, sube de media más del 2%. Entonces, se están produciendo fenómenos también en Andalucía, incluido el mundo rural. Por ejemplo, en la provincia de Granada, Podemos sacar el mejor resultado en 2 pueblos de la Alpujarra, chiquititos, rurales, que posiblemente sea porque haya extranjeros nacionalizados que puedan votar, porque el grupo pequeño tiene incidencia de unos vecinos con otros, pero ha sacado más del 30% en Cañar y en Carataunas. Saca Podemos. Son pequeños, sí. Muy chiquitito, muy chiquitito. Pero quizá aquí en Andalucía ese Podemos se identifica con el Podemos a nivel nacional. No se identifica con un Podemos con algún carácter nacionalista, bueno, como está ocurriendo en otras comunidades. Aquí es que ese movimiento, que quizás es del que estamos hablando, que se puede estar echando en falta en el Congreso y demás, yo es que no veo esa reacción de la sociedad que lo esté buscando. No sé qué es lo que ha pasado, pero incluso Podemos ha tenido la oportunidad de tener una punta de lanza en ese sentido, que ha sido con Antonio Manuel Rodríguez, candidato por Córdoba, y al final Podemos se carga la candidatura de Antonio Manuel Rodríguez en Córdoba, que yo creo que hubiera sido un acierto importante, porque no proviene, podríamos decir, de Izquierda Unida. Es una persona que podía conectar con ciertos electores socialistas y andalucistas e incluso del sector, podríamos decir, que vota a Ciudadanos, pero con idea de cambio, no con idea de apuntalar a PP o a PSOE, sino que cambien las cosas. Y entonces Podemos, que tenía una figura como Antonio Manuel Rodríguez en sus listas, al final lo desplaza
Entonces yo creo... Opta por un sector que es... Podemos ha tenido dos vías. Ha mamado de dos veneros. Por un lado, del 15M, que es lo que le ha pasado en toda España. El 15M en Andalucía tiene menos presencia que en el resto de España, y aquí han estado dudando si apostamos por la gente más de ética y estética 15M o gente como Antonio Manuel, con alguna trayectoria. Y al final han aplicado aquí el mismo criterio que en Madrid, que en Barcelona, que allí les ha dado resultado y aquí no les ha dado resultado, porque ese sector de la población no es representativo de la mayoría de la sociedad. Y esa apuesta es a lo que yo me refiero cuando digo que la gestación de Podemos en Andalucía ha sido un fracaso. Se han equivocado... Fracaso entre comillas, es decir, que se han equivocado porque en vez de apostar por un abanico amplio, han cerrado el abanico y han puesto el foco en un sector que aquí no tenía suficiente calado como para ir a mejores resultados electorales. Eso se puede ver nada más que viendo el resultado de Jaén. El que quiera, analice los resultados de Jaén, es la ciudad que menos sube, tanto Linares como Jaén. Entonces, eso no será por nada, eso será por alguna causa, ¿no? Claro. Pactos. Vamos a hablar de pactos y de gobierno porque no nos queda demasiado tiempo, y yo creo que vamos a sacar la calculadora o la imaginación, porque en Cataluña a última hora se impuso la imaginación y se invistió... Yo creo que es más una necesidad de imaginación que de... Es que la política también tiene mucho de imaginación, Pepe. Porque la aritmética es muy limitada. Tú estabas allí el día de la investidura del presidente... De Puigdemont. Es que... Cuesta. Con la mezcla de los dos apellidos iba a cometer el error que estábamos comentando antes de los periodistas. Los 8 apellidos catalanes, efectivamente. ¿Qué posibilidades? Eso es a lo que yo llamo la vía catalana, por llamarla de alguna manera, que significaría un gobierno del PP en el conjunto del Estado, pero sin Mariano Rajoy, que es un poco trasladar el de la esquema. Operación Menina que la se hablaba, Operación ¿no? Menina. ¿Crees que eso es viable o es probablemente lo menos viable de todo? No lo sé. Ahora ya sí que entramos todos en el terreno de la especulación. Estamos especulando. Absolutamente. Efectivamente. Yo creo que ahora mismo, como están las quinielas, pienso que el Partido Socialista es el que ha ¿Tiene sacado... más papeletas? El que se ha llevado el peor premio, creo yo, porque está en una situación muy complicada. Es lo que creo que está en una situación que o para un lado o para el otro siempre sale perdiendo, bajo mi punto de vista. Pienso que quizás lo que podría pasar es que finalmente Mariano Rajoy optara a esa investidura y que finalmente le dejaran gobernar en solitario. Esa podría ser una de las opciones, que el señor Rajoy llegue hasta donde el tiempo le permita y que después convoque elecciones. Esa es una posibilidad. Luego, las otras de la suma... ¿Eso significa la abstención del PP? Sí, del PSOE, perdón. En una última instancia. Yo pienso que, hombre, por supuesto, mientras tanto se negocian concesiones de distintos tipos, como puede ser el tema de la reforma laboral, que era algo que ha sido muy reiterado por Pedro Sánchez a lo largo de la campaña, que era lo primero que iba a hacer si llegaba al gobierno y demás. De todos modos, él, como líder en el Partido Socialista, se quedaría en una posición muy complicada. Sí. Pero si las otras opciones son sumar con Podemos, con PNV, con abstención de Ciudadanos y demás, la situación también para intentar salir adelante es muy complicada a la hora de que son muchas sensibilidades diferentes las que tiene que ir aunando para ir dando pasos adelante en el tema del gobierno. Entonces, yo la verdad es que no me gustaría verme en el pellejo de ninguno de ellos ahora mismo. Esto es un poco como jugar al RIS, ¿no? Ahora mismo estamos todos los que hemos jugado al RIS, ¿no? Sabemos, haciendo pactos para cargarnos aquel. Igual deberían llamar a Artur Mas para que asesore, porque el hombre tiene una inventiva fantástica para al final, para que dejo todo, me los cambio, para que asesore cómo dar un pasito atrás, ¿no? Porque a lo mejor el problema es que nadie... Yo sí que es cierto que hablamos un poco del fin del bipartidismo y demás, sin embargo, siempre que se habla de esto, está o PP o PSOE, es de lo que estamos hablando. ¿Quién de los dos va a gobernar con pactos o sin pactos, ¿no? Pero o PP o PSOE, con lo cual yo sigo pensando que lo del fin del bipartidismo, de momento, lo veo muy lejos, ¿no? Y por otro lado, a mí es que esto me parece un caos absoluto, ¿eh? Desde mi perspectiva, es un caos, porque lo mires como lo mires, tú dime a mí, es que a mí no me entra en la cabeza. O sea, primero que hay pactos que me parecen contra natura. Yo creo que Ciudadanos, pactar con Podemos o con el PSOE incluso, es que, o que lo haya hecho aquí en Andalucía, aquí, por eso, ¿no? Que aquí lo llevan en el día a día. Pero me parece un poco contra, es que aquí me parece contra natura también. Entonces me parece que es repetir
cosas que creo que no tienen ningún tipo de lógica. Entonces, a mí, sinceramente, yo creo que o la solución va a ser un estilo a la catalana, la víspera, 3 minutos antes, o aquí va a haber elecciones otra vez. Y yo espero que no, porque yo estoy un poco harta ya. Yo pienso que Pero todos... las encuestas tampoco no sé, más de uno cuando vea la encuesta dirá, mejor no convoco. Yo discrepo radicalmente de tu planteamiento. Venga, discrepa y después Juan, que no discrepo radicalmente, por eso tomo la palabra, venga. para discrepar radicalmente. Vamos a ver. Primero, la situación no es un caos, la situación es una realidad política. La ciudadanía ha dictado sentencia y ahora administren. Y creo que con sentido común. Y con mucho sentido común, ahora administren ustedes. Ustedes me han estado haciendo la vida imposible durante 4 años. Sí, señor. Ahora les devuelvo la papeleta y ahora apáñense ustedes con el regalo envenenado que les he hecho. Ese es el caos, el apáñense. Pero no es un caos, no es un caos, es el orden, quiero decir. Ahora es cuando empieza a hacer la política. Lo que había antes era otra cosa. La política es negociación, búsqueda de soluciones, imaginación. Lo que había antes no había que echar ninguna imaginación. Eran puros intereses empujados por la pisonadora. Punto. Ahora empieza la política. Y la política es negociación, ceder, echarle muchas horas. No va a haber elecciones, yo estoy convencido de que no va a haber elecciones, porque a los que tienen en las manos la posibilidad de convocarla no les interesa, les hundiría. La gente tampoco está a favor de las la gente no quiere elecciones. Más del 60 y tantos %. La gente no quiere elecciones. La abstención iba a ser brutal. Primero, la gente no quiere elecciones, y si la gente no quiere elecciones y las fuerzas que tienen en sus manos la capacidad de convocarlas no les interesa, evidentemente no va a haber elecciones, como no las podía haber en Cataluña, cuyos 2 principales partidos que podían provocarlas se hundían si convocaban elecciones. Hubieran estado locos de haber convocado elecciones, repetir las elecciones. ¿Tú ves el mismo lado de la trinchera el PNV con Esquerra Republicana? Sigo discrepando. Venga, lo que me parece, no digo contra natura, pero me parece poco realista es sumar PP y Ciudadanos, porque van al mismo terreno. Es decir, se disputan el mismo electorado. Es más fácil un pacto PSOE-Ciudadanos que un pacto PP-Ciudadanos, porque están compitiendo por el mismo electorado. Sector electoral. Es decir, eso en política es muy complicado. ¿Ciudadano a qué aspira? A hundir, a coger el terreno del PSOE, ¿no? Aspira a coger el terreno del PP. Por lo tanto, no va a apuntalar a su principal adversario político. Es decir, lo que te dice la lógica política es que Ciudadanos puede pactar con el PSOE, con Podemos, y ahí desemboco en lo que decía Chus, pero no ahora, dentro de un año, cuando se vea que es imposible un gobierno en minoría del Partido Popular. Ahora se abstienen, les dejan gobernar, tenemos un presupuesto del año aprobado, no hay mucho que repartir, puesto que el presupuesto está aprobado, dejamos que el Partido Popular siga durante un año, que tampoco hay mucho más que hacer, y a final del año moción de censura y un gobierno alternativo. Pepe, por la regla de 3, un momento. Venga, por favor. Por esa regla de 3 de tu razonamiento de que Ciudadanos no va a apuntalar al PP, ¿Podemos sí va a apuntalar al PSOE? Tampoco le interesa es mucho. Que compiten por Estamos en lo mismo, están compitiendo, están compitiendo. Vamos a ver, mira, Juan ha hecho las cuentas. yo por ejemplo, me da la impresión que Rajoy en estos momentos entiende que no va a ser el presidente del gobierno. Incluso ayer habló en pasado. Sí, ya está asumiendo. Tiene un lenguaje corporal que apunta a esa entonces, sensación. El problema, bajo mi punto de vista, va a ser qué van a ser los 3 varones del PSOE, la presidenta de la Junta, el de Extremadura y el de Castilla-La Mancha, que bajo mi punto de vista, como ha dicho tu colega Enrique Juliana, representan ya más que al PSOE, al Partido Regionalista del sur de España, y qué le van a dejar hacer a Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez entiende que su única salida es ser presidente del gobierno, para mantenerse en política. Yo creo que según cómo se conjuguen esas dos claves... la presidencia del gobierno, ¿no? El intentar la presidencia o la vicepresidencia, porque mi tesis es que con este resultado que ha dado, bajo mi punto de vista, el presidente del gobierno, aunque últimamente desde dos días antes de las elecciones hasta aquí, cada día va a peor, el Rivera, bajo mi punto de vista,
A mí me gusta la serie política danesa. Yo creo que el presidente del gobierno debería ser precisamente Rivera, con un pacto de Ciudadanos con el PSOE, con pactos de determinadas cosas con el PP y pactos de determinadas cosas con Podemos. Bajo mi punto de vista esa sería, y que eso fuera... Eso en Dinamarca a lo mejor hubiera sido bueno, pero yo lo que te quiero decir es que antes hablábamos de que tenía que haber cosas imaginativas para salir de la situación actual. Juan también ha jugado al RIS, como podéis comprobar. Entonces, a mí me da la impresión, lo que pasa es que Albert Rivera cada vez está en una posición más pepera, que por un lado le interesa... Bueno, ayer se desmarcó ya un poquito, sí, ya empezó a decir que él veía algo con el PSOE y con Podemos. Sí, pero en las políticas, es decir, está peor que el PP con relación a la cuestión territorial. No perdamos de vista lo fundamental, que estamos en movimientos tácticos para llegar a un acuerdo final. Y entonces, yo creo... No, sí. Estamos acostumbrados. Eso es la vía catalana. Yo creo que, por ejemplo, que Podemos, el PSOE y Ciudadanos pueden pactar la reforma de la ley electoral, incluso meterla en la reforma de la Constitución, pueden, toda la cuestión social, en teoría, tienen programas que se pueden aproximar. Ciudadanos tendría que dejar lo del contrato único en un lado, puesto que Podemos y el PSOE no lo aceptaría, y yo creo que habría que ir a un artículo ambiguo para que el futuro de gobierno pudiera desarrollar la cuestión catalana en función de quién fuera. Y un referéndum final que será ese referéndum de la reforma de la Constitución. De la reforma de la Constitución y que la nueva Constitución posibilite la posibilidad de ser referéndum. Pero fíjate, Juan, que estás hablando de política. Claro. Pero eso es lo que, se necesita. No se hacía. Esa es la salida. Y luego está claro que Juan, uno de los temas muy importantes es las funciones de las Cortes mientras no tengamos gobierno, que ahí sí que se pueden pero ahí van a empezar a funcionar ya ha dicho Pachi López que a partir del martes que tienen informes jurídicos que pueden hacer proposiciones no de ley. Pero eso va a posibilitar empezar a llegar a acuerdos. Claro. Y entonces eso puede marcar cómo evoluciona la situación. Respondedme con un sí o con un no, que terminamos. ¿Creéis que se van a repetir las elecciones en primavera, solo sí o no? Y les decimos adiós a las personas que nos están viendo. Yo creo que no. Yo y espero que no, Yo apuesto por el no. Yo me temo que sí, pero ojalá no. Pero me temo que sí. Pues yo no lo sé. Lo lógico es que la clase política actual, que alguna es clarividente, fuera capaz de encontrar una fórmula, bajo mi punto de vista, de gobierno provisional, que es para lo que ha dado el resultado. No lo sabes. Vale. Nos apasiona la política y esperamos que a ustedes también al menos hayan pasado un buen rato en nuestra compañía hablando de política. Les esperamos la semana que viene, el miércoles a las 21:30, como siempre, en Paralelo 36, aquí en el Correo Televisión. Gracias. Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina. ¡Aire! 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 ¡Pasado! ¡Aire nuevo! ¡Aire fresco! ¡Para la casa!